Hola mis amigos, bienvenidos al tema final de esta serie, Cuando el corazón llora, donde hemos estudiado la historia de muchos personajes bíblicos que vivieron momentos difíciles en cuanto a sus emociones, dolores en el corazón, sufrimiento, angustia, tristeza. Y también hemos visto la manera como actuaron ante esas circunstancias, pero también cómo Dios les ayudó a salir de esos momentos difíciles. Hoy hemos escogido un tema que consideramos es uno de los más importantes y vamos a hablar de la tristeza de Jesús. Sí, señores, así como lo escuchan, la tristeza de Jesús. Saben que en el Nuevo Testamento hay 3 episodios en los cuales Jesús lloró porque estaba triste. Probablemente no son los únicos momentos en que Jesús lloró en su vida, pero estos episodios nos muestran esas cosas que tocaron especialmente su corazón. En primer lugar, quiero referirme a aquella ocasión en que Jesús llora después de ver la angustia de Marta y de María, las hermanas de Lázaro. La historia la encontramos ahí en San Juan capítulo 11, a partir del versículo 32, donde dice que María, la hermana de Lázaro, llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la estaban acompañando, conmovido y turbado, preguntó: ¿dónde lo pusieron? Y le respondieron: ven, Señor, y ve. El texto bíblico dice que en ese momento Jesús lloró. Los judíos lo vieron llorando, dijeron cómo le amaba, pero bueno, ese momento fue un momento trascendental, un momento especial en la vida de Jesús, porque Jesús lloró. Saben que durante este episodio, Jesús lloró después de ver llorar a los que amaba, después de ver llorar a Marta, a María, que eran una familia cercana a él, y después de ver el cadáver y la tristeza que produce el fallecimiento de un ser querido. Jesús mostró verdadera compasión y lloró ante el dolor de sus amigos. Pero es interesante que Cristo fue a la casa de ellos a transformar las lágrimas de tristeza que tenían en lágrimas de alegría cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos. La segunda ocasión en que Jesús lloró es aquella ocasión en que lloró por la ciudad de Jerusalén y por sus habitantes. En San Mateo capítulo 23, versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne bajo sus alas a los pollitos y no quisiste? Y entonces en San Lucas 19, versículo 41, pues se nos narra el momento en que Jesús lloró. Dice: cuando estaba cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella, diciendo: si tú también hubieras comprendido en ese día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Cuando Jesús ve la ciudad de Jerusalén, llora porque ve los pecados pasados y futuros de las personas, y su corazón se rompe porque sabía que la ciudad de Jerusalén, su amada ciudad de Jerusalén, sería destruida y muchos, muchos morirían en aquella ocasión. La tercera ocasión que Jesús llora es en aquella ocasión en que él estaba en el huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, antes de su crucifixión. Y en Hebreos capítulo 5 dice: mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran amor y lágrimas al que podría rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Según lo que dice la carta de los Hebreos, Jesús oró suplicando con gran clamor y lágrimas, pidiendo al Padre que si era posible lo librara de la muerte. Ese fue un momento en el que Jesús estuvo especialmente triste. Una tristeza que, según algunos estudiosos de la Biblia, lo llevó a un episodio de depresión. Entonces, la historia de ese momento especial y trascendental en la vida de Jesús la encontramos en San Mateo capítulo 26, versículos 36 en adelante, y quiero invitarlos para que leamos este texto de la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios así: entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y le dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí
y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen. Pero miren que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Y cuando nosotros buscamos la historia de este momento trascendental en la vida de Jesús, según la versión de San Lucas, capítulo 22 en el versículo 43 y 44, encontramos un hecho que añade a esta historia y que es muy interesante. El versículo 43 dice, entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Saben, mis apreciados amigos, que estar triste es algo que nos pasa a todos. Llorar a causa de la tristeza también es algo que seguramente todos hemos experimentado alguna vez en la vida. En esta ocasión, que estamos hablando de la historia de Jesús, encontramos que Jesús sabía que su muerte estaba cerca y que sería muy dolorosa hasta el final. Y ahora nos preguntamos en esta ocasión, ¿qué fue lo que en realidad causó la tristeza de Jesús? Quiero compartir con ustedes del libro Cristo nuestro Salvador de la página 91. Dice, Cristo no estaba sufriendo por sus propias culpas, sino por los pecados del mundo. Sentía entonces el aterrador enojo de Dios contra el pecado, tal como lo sentirá el pecador en el gran día de la retribución. La tristeza que Jesús estaba sintiendo en ese momento de agonía era causada por el peso de los pecados de todos los seres humanos, no solo de los seres humanos que existían en aquella época en que Jesús lo estaba experimentando, los discípulos, los judíos, los fariseos, los saduceos y todos los que estaban allí, los escribas y todos los líderes, no, sino que también estaba sufriendo, estaba pasando este momento de crisis, de agonía a causa de los pecados de los seres humanos que existiríamos muchos años después. Es decir, a causa de tus pecados y de mis pecados, los pecados de toda la raza humana. Lo que Jesús estaba experimentando era el terror de enfrentarse a la muerte que es castigo por el pecado, aquella que la Biblia llama la muerte segunda, esa muerte que es angustiosa y su angustia fue tan extrema que según el texto que acabamos de leer hizo que sudara gotas de sangre. Seguramente es muy difícil que nosotros alcancemos siquiera a imaginar lo que Jesús estaba viviendo, porque ninguno de nosotros lo ha vivido. Sí, es verdad que a veces experimentamos momentos de tristeza, pero ni siquiera la tristeza más extrema que un ser humano haya vivido se compara con lo que Cristo estaba experimentando en ese momento. El hecho de sudar sangre es algo que la misma medicina hoy día puede explicar. Se trata de una condición llamada hematidrosis, que consiste precisamente en eso, en que las áreas donde hay mayor cantidad de capilares se tiñen de un sudor de sangre. Y el doctor Santiago Santidrán Alegre, de la Universidad de Navarra, se ha dedicado a estudiar este hecho en la vida de los seres humanos y él dice que esto puede suceder por una intensa descarga nerviosa. Es decir, que el organismo se estresa tanto y la presión es tanta que provoca la dilatación de los vasos sanguíneos de tal manera que los vasos sanguíneos pueden llegar a romperse empapando la piel de un sudor de sangre. ¿Ustedes se imaginan ese grado de tristeza, de dolor,
de ansiedad, de agonía, de angustia, de sufrimiento, de depresión que Jesús estaba viviendo en ese momento. Y es que no era solamente un momento de angustia para él, el cielo mismo estaba acompañándolo en ese momento. En el libro Cristo nuestro Salvador, en la página 95, dice que Dios estaba sufriendo con su Hijo, que los ángeles estaban contemplando la agonía del Salvador, que había silencio en el cielo, que ni siquiera una palabra se escuchaba ni una arpa sonaba, sino que lo que ellos miraban con asombro era la manera como el Padre estaba apartando de su Hijo los rayos de luz, de amor y de gloria, y entonces ellos llegaron a comprender lo ofensivo que es el pecado a los ojos de Dios. Hay muchos estudiosos de la Biblia que afirman que los síntomas que Jesús estaba presentando aquella noche de agonía son los síntomas de un cuadro depresivo. Y esto no tendría que sorprendernos a ninguno de nosotros, porque Jesús no estuvo exento de vivir dificultades emocionales, como sucede con nosotros. Es probable que también nos sintamos de la misma manera. Además, como hemos visto durante esta serie, muchos personajes bíblicos vivieron episodios similares. Sin embargo, Jesús hizo algo. Jesús no se quedó con los brazos cruzados. Jesús hizo algo para vencer la tristeza. Y eso que Jesús hizo, yo creo que usted y yo podemos aplicarlo a nuestra vida diaria. Y si lo hacemos, seguramente eso nos va a ayudar a superar la adversidad de la misma manera que ayudó a Jesús. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo Jesús venció la tristeza? Y quiero aquí invitarlos a pensar en 6 cosas o acciones que Jesús hizo. Primero, rodéese de sus mejores amigos. Jesús se llevó aparte a sus 3 discípulos más cercanos. Eran sus discípulos y también eran sus amigos. Ellos eran Pedro, Santiago y Juan. Nunca en medio de la tristeza y la angustia debemos estar solos. Por eso este consejo es vital. Rodéese de amigos cercanos, de amigos cristianos, ojalá, de amigos que puedan darle un soporte a usted, de amigos que tengan un consejo propicio, un consejo acertado que lo lleve a acercarse a Dios. Tal vez usted esté pensando en este momento, pero es que me siento solo, es que nadie me llama, nadie me busca. Pero yo quiero preguntarte en este momento, ¿acaso a Jesús alguien lo buscó? ¿Acaso a Jesús alguien lo llamó? Cuando yo veo la historia encuentro que fue Jesús el que dio el primer paso, que fue Jesús quien fue en búsqueda de sus amigos, que fue Jesús quien llamó a sus 3 amigos para que estuvieran cerca de él. Así que da el primer paso, rodéate de tus mejores amigos. El segundo paso que Jesús dio también es importantísimo en nuestra experiencia si estamos viviendo algún momento de crisis y de tristeza. Abra su corazón a sus amigos más cercanos. Exprese lo que está sintiendo. Saben que Jesús abrió su corazón a sus amigos y les dijo que se sentía triste y que estaba angustiado. El Hijo de Dios, vulnerable, se preguntarán algunos. Y la respuesta es, por supuesto, Jesús era 100% Dios porque era el Hijo de Dios y 100% hombre porque era el Hijo del hombre. Aunque lastimosamente tenemos que reconocer que sus amigos no entendieron sus palabras y por eso no supieron qué responderle, el hecho de que Jesús fuera sincero nos enseña que la tristeza no debe enfrentarse en soledad. Además, nos muestra que es importante tener personas de apoyo. Por eso es vital que nuestro círculo cercano esté compuesto por gente que esté madura, que sea madura, que tenga una relación personal con Dios, porque ese tipo de personas podrán alentarnos y compartir la paz que solamente Cristo puede dar. En la tristeza y en la angustia, jamás estemos solos. Hay muchas personas que tienen lo que se conoce como el síndrome de la mecha corta. Es decir, que hablan de sus problemas solo cuando ya es tarde, cuando quedan segundos para explotar, cuando ya nadie puede hacer nada por ellos, cuando ya nadie les puede ayudar. Pero lo interesante es que Jesús abrió su corazón a la gente correcta y la invitación que yo tengo para ti en este segundo punto es, ábrele tu corazón a la gente adecuada. Claro que sí, los seres humanos lloramos y los cristianos también lloramos, pero lloramos con esperanza.
lloramos con mucha esperanza. Tercero, pida a sus amigos que le acompañen en la situación. Es decir, no solamente rodéese de buenos amigos, ábrale su corazón a ellos, sino que ahora el tercer punto dice, pida a sus amigos que lo acompañen en su situación. Eso fue precisamente lo que Jesús hizo. Jesús le pidió a sus tres amigos, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Y luego se fue a orar. Jesús solo quería la compañía de sus amigos más cercanos, solo quería saber que estaban presentes con él. En ese momento de desesperación y de angustia, él podía sentir que sus amigos estaban cerca de él, estaban cerca de él. Por eso, yo quiero decirte, si en este momento estás pasando angustia o conoces a alguien que está pasando angustia, que tiene tristeza, que se siente solo, quiero decirte que tan solo la presencia de un familiar o de un amigo reconforta y da seguridad. Así que si sabes de alguien que está pasando momentos de tristeza, tú podrías ser ese amigo que esa persona necesita. Cuarto, ore, pero asegúrese que sea la oración perfecta, la oración correcta. Miren, cuando hay tristeza, no hay ganas de hacer nada. Lo común es quedarse en un lugar, llorar y lamentarse y llorar y llorar y llorar, aislarse, encerrarse, no querer saber nada de nadie. Y esa reacción es bastante natural, es normal entre nosotros como seres humanos. Y por eso pensaríamos que hay muchas personas que cuando viven estos momentos de tristeza y de dificultad, no ven la oración como la primera opción, sino que seguramente miran la oración como la última opción. Sin embargo, cuando nosotros vemos la historia de Jesús, encontramos que Jesús nos demuestra que la oración es la mejor solución. Él se apartó de los demás para orar. Él se apartó de los demás para ser honestos sobre lo que estaba sintiendo, sobre lo que estaba aconteciendo en su vida al hablar con su Padre. Quiero decirte en esta ocasión que Dios sabe todo lo que nos ocurre. Pero tal como lo hizo Jesús, es necesario que expresemos nuestras emociones en voz alta si es necesario. Jesús conoce de primera mano qué es sentir angustia y por eso puede comprendernos. Él sabe qué se siente cuando uno está en un momento difícil y la aflicción es demasiada. Así que como Él, pues usted y yo también debemos orar y confiar nuestras cargas a Dios. Solo que asegúrese que sea la oración perfecta. La oración perfecta es precisamente la que hizo Jesús cuando dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En otras palabras, cuando oremos, pidamos creyendo, pero también pidamos aceptando la perfecta voluntad de nuestro Señor y entendiendo que debemos seguir siendo fieles a Él sin importar cuál sea la respuesta. Esa es la oración perfecta. Quinto, venza la tentación. Cuando ustedes y yo vamos a la experiencia de Jesús, encontramos que Él oró tres veces, y cada vez terminaba de orar y regresaba con sus amigos y los encontraba durmiendo. Jesús no hizo de eso un espectáculo al ver que estaba solo, al ver que ni siquiera sus amigos habían podido acompañarlo. Él podría haberse enojado, podría haberlo regañado, podría haber dicho, no voy a morir por ustedes, tiro la toalla, no vale la pena. Jesús podría haber cedido a la tentación de no morir, de no entregar su vida, irse para el cielo y olvidarse de nosotros como seres humanos. Sin embargo, Jesús venció la tentación, aun cuando sabía que sus amigos íntimos le fallaron, porque no velaron con él como les había pedido. Y no solo esto, Jesús les había dicho, estén alerta y oren para que no caigan en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Así que pensamos la tentación. Ustedes se podrían preguntar en esta ocasión, bueno, ¿y cuál puede ser nuestra tentación en medio de la angustia? Cuando estamos angustiados, ¿qué podría convertirse en nosotros en una tentación? Bueno, una tentación que debemos vencer es resentirnos con Dios. Muchas veces como seres humanos tenemos la tendencia de culpar a Dios por lo que nos está pasando. Y muchos seres humanos en medio de las dificultades, en vez de correr a Dios, se alejan de Él y se resienten de Él. Así que venza la tentación de resentirse con Dios.
Venza la tentación de murmurar contra otros, de echarle la culpa a los demás. Venza la tentación de abandonar la fe. Venza la tentación de querer encontrar soluciones humanas, soluciones donde no hay solución. Venza la tentación de ceder a la corrupción, de ceder a la tentación de fallarle a Dios. El camino correcto, mis apreciados, es orar y permanecer en la fe. Sea honesto con Dios. Cuéntele a Dios cómo se está sintiendo en sus momentos de angustia. Ubíquese, si es necesario, en un grupo que le pueda dar apoyo, en el ámbito de nuestra iglesia, en un grupo pequeño de otros adoradores que viven experiencias similares a las suyas, o involúcrese en un ministerio de ayuda. Involúcrese en un ministerio donde otros estén alrededor de ustedes y donde usted sienta que hace parte de un grupo, y no enfrente los momentos de crisis y de angustia y de tristeza solo. Recuerde que Dios está ahí. Venza la tentación. Y finalmente, sexto, acepte la voluntad de Dios. Esto es importantísimo. Los seres humanos nos hemos acostumbrado a soluciones rápidas y por eso queremos que la tristeza se vaya de nosotros y nos abandone lo más pronto posible. Y a veces nuestra mente está tan ocupada en esa meta de que la tristeza y la angustia desaparezca y de solucionar los problemas y todo eso, que nos olvidamos sencillamente de pedirle a Dios que se haga su voluntad. Cuando nosotros vemos la historia de Jesús en los momentos previos a su arresto, al apartarse para orar, Jesús siempre dijo, Señor, hágase tu voluntad. En una de las ocasiones dijo, para ti todo es posible, Padre. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Jesús sabía que debía morir y Jesús sabía que su muerte iba a ser una muerte violenta y dolorosa. Por lo tanto, su oración refleja lo que sentía como ser humano. Él no intentó maquillar sus sentimientos, él no intentó esconder su sufrimiento, él no quiso parecer valiente y fingir que todo estaba bien. Él fue honesto y le pidió a su padre que lo salvara de esa situación. Pero aún en ese momento tan oscuro, en ese momento en que no solo su presente era oscuro, sino que su futuro también estaba oscuro, Jesús añadió la frase tan importante: no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, que Jesús comprendía que la muerte, o su muerte mejor, representaba la salvación para toda la humanidad. Y reconoció que la voluntad de Dios siempre es mejor que nuestros planes, por más maravillosos y extraordinarios que parezcan. Por esa razón es que Jesús no exigió que se cumpliera lo que él deseaba, sino que se cumpliera la voluntad del Padre. Por eso quiero decirte en este momento que de la misma manera, cuando la tristeza nos agobie, cuando la desesperación se esté apoderando de nuestra vida, debemos pedir que la voluntad de Dios sea la que se cumpla, que Él actúe de acuerdo a sus planes para nuestra vida. Podemos estar ciegos por el dolor, pero Dios sabe que después de ese momento de tristeza puede esperarnos algo mejor, mucho mejor. Entonces vamos a resumir. 6 puntos, 6 cosas que Jesús hizo, que si usted y yo las hacemos en nuestro momento de tristeza, o se las recomendamos a alguna persona que conozcamos cuando esté viviendo momentos de tristeza, seguramente nos van a ayudar. Primero, rodeémonos de nuestros mejores amigos. Segundo, abramos nuestro corazón a nuestros amigos más cercanos. Expresemos lo que estamos sintiendo. Tercero, pidamos que nos acompañen en la situación difícil que estamos viviendo. Cuarto, oremos, pero asegurémonos que sea la oración perfecta. Quinto, venzamos la tentación de dudar en Dios, de resentirnos con Él, de culparlo, de abandonarlo. Y sexto, acepte la voluntad de Dios y entienda que lo mejor que puede pasar en nuestra vida es que la voluntad de Dios se cumpla. Quiero al concluir terminar con un texto del Deseado de todas las gentes, página 643, que nos habla de
lo que sucedió en la vida de Jesús después de su oración en este momento de angustia. Dice, la agonía de Cristo no cesó, pero le abandonaron la depresión y el desaliento. ¿Cómo? La agonía no cesó, pero le abandonaron su depresión y su desaliento. La tormenta no se había apaciguado, pero el que era su objeto fue fortalecido para soportar su furia. Salió de la prueba sereno y henchido de calma. Una paz celestial se leía en su rostro manchado de sangre. Había soportado lo que ningún ser humano hubiera podido soportar, porque había gustado los sufrimientos de la muerte por todos los hombres. Sí, señores, Jesús pasó momentos de angustia. Jesús pasó un cuadro de depresión. Pero cuando Él hizo estas 6 cosas, aunque la agonía no desapareció, su depresión y su desaliento desaparecieron y fue fortalecido. Por eso quiero terminar esta serie en la cual hablamos de todos esos problemas de nuestras emociones, de todos esos dolores de nuestro corazón. Quiero decirte, si estás pasando por algún momento difícil, o si mañana vas a pasar por algún momento difícil, ojalá recuerdes lo que hemos estudiado durante esta serie. Dios está contigo. Tú no estás solo. Pueden venir momentos difíciles. Pueden golpear a la puerta de nuestra vida crisis, dificultades, tristeza, angustia, desesperación, ansiedad, depresión, pánico. Pero nunca olvides que no estás solo. Nunca olvides la invitación que Jesús te hace cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nunca olvides que Jesús está constantemente tocando a la puerta de tu corazón. Hoy es un día para decirte, sí, hay problemas, dificultades, pero también hay solución en Cristo Jesús. Así que si esta temática ha sido de beneficio para ti, te ha ayudado o conoces a alguien que esté pasando momentos de dificultad, comparte. Es la mejor forma de apoyar este ministerio, pero también de llegar a la vida de las personas con el Evangelio de Cristo Jesús. Comparte la transmisión, compártela en tus redes sociales. Entra al canal, pide a las personas que entren al canal, se suscriban para que cada vez que subamos temática de esta índole, pues muchas personas puedan ser beneficiadas. Pero sobre todo recuerda que tenemos a un Dios maravilloso que nos ama y que en nuestros momentos de angustia está dispuesto a darnos paz. Nunca olvidemos que nuestro Dios es el médico de corazones rotos y que si en algún momento nuestro corazón está sufriendo, el Señor tiene el bálsamo correcto para curar nuestra angustia. Cierra tus ojos y vamos a orar. Querido Padre, queremos agradecerte por este momento especial. Queremos agradecerte, Señor, porque hoy nos das la seguridad que en medio de nuestras tristezas, tú estás ahí con nosotros. Ni siquiera, Señor, tu mismo Hijo estuvo exento de vivir momentos difíciles. Ni siquiera tu mismo Hijo, Señor, estuvo exento de la tristeza y de la depresión. Pero en su momento de mayor dificultad, Señor, Él nunca se alejó de ti. Siempre te buscó y lo hizo con la oración correcta, que es aceptando tu voluntad. De la misma manera, Señor, te pedimos que en medio de nuestras tristezas estés con nosotros y nos des paz. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis apreciados, un fuerte abrazo para todos ustedes. Si alguno de ustedes tiene alguna necesidad especial o un pedido de oración, quisiéramos invitarlo para que lo coloque en los comentarios y nosotros estaremos felices y gustosos de interceder por ustedes delante de Dios, de pedir por cada una de sus necesidades con la seguridad de que Dios va a contestar. Dios les bendiga.